Estimada audiencia, es por intermedio de la acción de María Fernanda Villarreal del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de las Californias Internacional y del Departamento de Relaciones Internacionales del Museo Social Argentino, que hoy tenemos la posibilidad de llevar a cabo la presente actividad. También quiero destacar la acción del magíster Alfredo Antúnez, que entre bambalinas nos apoya. El tema que nos convoca es análisis o aproximación desde el derecho internacional a la situación de los niños en crisis o en catástrofes. Y para su desarrollo contamos con la generosa participación de dos expertos en el tema. Magíster Ramón Macías Ledesma, de la Universidad de las Californias Internacional, y el doctor Carlos Antonio Romano, de la Universidad del Museo Social Argentino. Ramón es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, México. Es maestro en Ciencias Jurídicas, con énfasis en el sistema de justicia penal acusatorio mexicano, con experiencias por más de 13 años como servidor público municipal en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tijuana, Baja California. Actualmente se desempeña como docente e investigador de tiempo completo en la Universidad de las Californias Internacional, impartiendo las asignaturas de Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado, Derecho Diplomático y Consular, Régimen Jurídico del Comercio Exterior, Administración Pública, entre otras. Es también miembro del Instituto de Investigación Jurídicas y Ciencias Forenses de la Universidad de las Californias Internacional. Fue galardonado con Premio al Mérito Escolar y Premio a la Mención Honorífica de su generación. El doctor Carlos Antonio Romano, experto internacional en derechos de niños, niñas y adolescentes, es doctor en Ciencias Jurídicas con especialidad en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Morón. Magíster en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario desde la perspectiva del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la Red Latinoamericana de Estudios e Investigación de Derechos Humanos. Actualmente, profesor de posgrado en la Universidad Católica de Salta y en la Universidad del Museo Social Argentino. También se desempeñó como juez de trabajo del Departamento Judicial de Morón, provincia de Buenos Aires, y de juez de familia del mismo departamento. Embajador y emisario presidencial en asuntos vinculados a cuestiones de Estado respecto de la niñez para el ámbito de la investigación y promoción de convenios internacionales. Con actividades en favor de la infancia participó de varias misiones, entre las que cabe destacar su participación en la delegación argentina en la cuarta reunión de la Comisión Especial relativa a la Convención de la Haya sobre aspectos civiles de la sustracción de menores. Es un escritor prolífico. Camino, Verdad y Vida, observados desde los derechos humanos, Derecho Internacional de la Niñez, Comunidad Organizada, Niñez y Derechos Humanos, Mi Niño Perdido, Abogado del Niño, cuestiones prácticas de que debe conocer y aplicar, son algunos títulos de sus obras que demuestran su dedicación a esta temática sobre la niñez. Vamos a proceder de la siguiente manera. Después de escuchar a los oradores, los participantes podrán hacer preguntas vía chat
lo pueden hacer mientras están escuchando la disertación, y al finalizar las mismas, los oradores darán respuesta a sus inquietudes. Bienvenido, Ramón. Bienvenido, Carlos. El espacio es de ustedes. Muy buenos días, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, maestra Altúzar. Una pregunta, maestra. Inicio con la presentación, servidor. Sí. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues antes que nada, quiero agradecer a la Universidad del Museo Social Argentino, UMSA, por sus siglas, al doctor Carlos Antonio. Es un honor y un gusto pues muy grande estar aquí con ustedes, y gracias por la oportunidad. A la maestra Cristina Ortúzar también, y a todo el equipo de trabajo, ¿no?, que ha hecho posible este webinar internacional, y sobre todo que además me han dado un espacio en ello. Agradezco también a todos los participantes, docentes, alumnos y público en general que pues pusieron tantas cosas importantes para estar en este momento. Entonces, pues muchísimas gracias. Del mismo modo, pues agradezco a la Universidad de las Californias Internacional, UDCI, por permitirme ser parte de esta gran familia y poder colaborar. Bueno, el análisis escribí unas líneas, espero sean de agrado, ¿verdad? En este contexto de los derechos de la niñez en el ámbito internacional, y bueno, doy inicio a ello. Primeramente me gustaría saber si se está presentando está la lámina, maestra. ¿Se visualiza? Sí, está perfecto. Sí, sí, Muy bien, perfecto. excelente, muchas gracias. En los últimos tiempos hemos sido testigos del desplazamiento de personas de sus países o ciudades de origen a otros países y a otros continentes. Esas circunstancias han traído consigo situaciones complejas respecto a la violación a la integridad, a la protección, a la libertad o igualdad y dignidad de las personas que componen estos grupos. Cierto es que desde ya hace muchos años se han adoptado acuerdos internacionales, tanto multilaterales como regionales, tendientes a proteger, garantizar y reconocer los derechos humanos de mujeres, de hombres, adultos mayores, personas con discapacidad, personas LGTBI, niñas, niños y adolescentes. Lamentablemente, lo debo de reconocer, hasta estos momentos no ha sido posible lograr que los gobiernos de los países que han firmado, ratificado o incluso que se han adherido a dichos acuerdos cumplan a cabalidad la protección de esos derechos humanos en favor de dichos migrantes. Considero que tanto los gobiernos como la sociedad o la humanidad necesitamos aceptar el hecho y la realidad de que todos los seres humanos que habitamos este planeta somos o deberíamos de ser iguales ante la ley, y ante los ojos de los gobiernos debemos de tener el mismo derecho de vivir en paz y armonía dentro del territorio o donde quiera que estemos o necesitemos estar. A que se nos respete nuestra libertad, que se nos trate con dignidad y respeto, que no por el hecho de tener otro color de piel, hablar un idioma diferente, haber nacido en una región distinta o simplemente no haber sido reconocidos por ningún territorio, ningún estado-nación, como es el caso de los apátridas, pues se nos trate como si no tuviésemos dignidad. Como si el haber nacido en un territorio diferente fuera una conducta delictiva. Como si no fuéramos seres humanos. En otras palabras, considero que no se puede medir la calidad de ser humano por su nacionalidad, color de piel, cultura, edad o credo. Ya desde 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos se reconoce el principio de inocencia, e incluso podemos citar que la Declaración de los Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de todas las personas migrantes, refugiadas, apátridas y víctimas de trata de personas, en la resolución 0419
de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ya reconoce también el principio de inocencia, ¿sí? Sin embargo, nadie establece claramente el artículo 11 de la Declaración Universal que nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho internacional o el derecho nacional. El punto aquí es, si el hecho de nacer o existir en cualquier región de la Tierra, sin importar dónde sea, no constituye una conducta delictiva, una conducta antijurídica o antisocial, ¿por qué entonces se nos estigmatiza, se rechaza, se repudia, se persigue, incluso se violentan los derechos humanos de las personas migrantes como si no tuviésemos dignidad, como si fuéramos delincuentes o personas no gratas en los países por los cuales transitamos o intentamos residir? Considero, en lo personal, a modo muy personal, que nadie elige el lugar donde nacer. Los padres que tendremos, ni la nacionalidad que se nos otorgará derivado de ese nacimiento. Por lo tanto, creo que es injusto etiquetar, rechazar u odiar, incluso repudiar o estigmatizar a un ser humano por el hecho de ser diferente. Por no tener tu mismo color de piel, no hablar tu mismo idioma o por no tener tu misma nacionalidad. Incluso el artículo 13 de la Declaración Universal, de igual modo, establece que toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un estado o salir de él. Y bueno, entre las personas que integran los movimientos migratorios, pues se encuentran personas por razones humanitarias, por cuestiones económicas, medioambientales, solicitantes de asilo, refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas, supervivientes de tortura, personas LGTBI, retornados, niños, adolescentes acompañados o no. El punto aquí es que es lamentable la situación por las cuales la humanidad nos hemos visto ahorillados a tener que emigrar a otros territorios. Sin embargo, yo voy más allá. Es lamentable todo eso, sí, y necesitan de nuestro apoyo ese tipo de personas y ese tipo de grupos, sobre todo los niños, niñas y adolescentes. Pero el hecho es que no necesitamos no deberíamos necesitar de que estén en riesgo para poder brindarles el derecho a una vida digna, libre de violencia. Hay un grupo vulnerable permítame un segundo, por favor. Lo que pasa es que estoy presentando, maestro. No me deja. Sí, gracias. Sí, me comentaba la posibilidad de abrir la pantalla más, pero yo le decía que como estoy presentando, eso es lo que no me permite del todo abrir la pantalla, ¿sí? En automático. Pero bueno, les comentaba que hay un grupo vulnerable en particular que requiere de mi atención y especial pronunciamiento en este análisis. Me refiero a los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que se han visto en la necesidad de emigrar solos, acompañados a otros países por cuestiones bélicas, de pobreza extrema, sustracción, abandono, seguridad, hambre o salud. Al respecto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR por sus siglas, refiere en su página oficial que al finales del 2019, alrededor de 79.5 millones de personas fueron desplazadas en el mundo como resultado de persecuciones, conflictos, violencia, violación de los derechos humanos o eventos que alteraron gravemente el orden público en sus países o ciudades, de los cuales, fíjense, escuchen por favor, el 40% de esa población eran niñas y niños.
Entre los instrumentos internacionales que han consagrado o han reconocido derechos humanos en favor de la niñez, se encuentra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, el Pacto Mundial sobre Refugiados, los principios interamericanos sobre los derechos humanos de todas las personas migrantes, refugiadas, apátridas y víctimas de trata de personas, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos o la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, entre otros instrumentos que por cuestiones de tiempo no hago referencia. Entre los derechos que podemos mencionar en favor de la niñez y que se encuentran contenidos en el Corpus Juris en materia de niñez, se encuentran todos los derechos referidos a los seres humanos. Por ejemplo, podríamos mencionar el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad de su persona, al reconocimiento de su personalidad jurídica, a la igualdad ante la ley, al debido proceso, a la circulación libre y elegir su residencia en el territorio de un estado, a buscar asilo, disfrutar de él, a una nacionalidad, a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión y muchos tantos otros derechos. Además de los derechos anteriores, que como bien les refería, pues tenemos acceso o hemos sido reconocidos en favor de todas las personas, de todas. Sin embargo, la niñez, además de lo ya referido, se encuentran aquellos derechos y atenciones inherentes a su calidad de grupo vulnerable, como es el deber de una protección especial, el derecho del niño a una familia, a condiciones materiales, psicológicas y sociales que le permita vivir una vida digna, el derecho a la niñez a ser escuchado en todo procedimiento judicial, administrativo, entre tantos otros derechos. Y por si fuera poco, también se le han reconocido principios. Sí, de hecho, les refería hace un momento, la Convención sobre los Derechos del Niño, así como los principios, la Declaración de Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de todas las personas migrantes, refugiadas, apátridas y víctimas de trata de personas, le han reconocido y le han consagrado derechos en favor de estos niñas, niños y adolescentes, como cuáles: el principio del interés superior de la niñez, lo más favorable, condiciones favorables a su desarrollo, el principio de la no discriminación, el principio de la no revictimización, el principio de la supervivencia y desarrollo del niño, principios para la determinación y la aplicación, entre tantos muchos otros principios. Mi punto aquí es dejar claro que, como ya lo referí, hay instrumentos internacionales, multilaterales y regionales. Hay derechos humanos reconocidos. Hay derechos humanos reconocidos especiales por la calidad de grupo vulnerable de que se trata. Tenemos principios. El punto es dejar claro que considero que no es la falta de regulaciones de normas ni la falta de reconocimiento de derechos humanos en favor de las niñas, niños y adolescentes lo que, a mi punto de vista, ha venido frenando el acceso a estos derechos y ocasionando violaciones, atropellos e injusticias en contra de estos grupos. Por un lado, veo a una humanidad insensible a estos temas, carente de empatía y solidaridad, mayormente generada por falta de información al respecto. O por otro lado, comparto incluso, por un lado, de hecho, me gusta la propuesta que en una ocasión aquí presente el doctor Carlos hacía referencia a crear un instrumento, un organismo internacional
que nos sirviera como instrumento para hacer valer todos esos derechos. Implementar tribunales internacionales especiales que conozcan y hagan valer dichos derechos. Mis alumnos no me van a dejar mentir, yo siempre cito a Comandino, sobre todo me encanta en una de sus obras, creo que es el vendedor más grande del mundo, refirió en su obra que nunca ha existido ni existirá ninguna ley que por más justa que sea, ¿verdad?, pueda impedir un crimen si ésta no va seguida de la acción. Por lo que considero que de nada sirve crear leyes y no crear las estructuras, los procedimientos, ¿verdad?, y los tribunales para aplicarlas e imponerlas, pero aún cuando existan los mismos, necesitamos concientizar a la humanidad de que todas las personas tenemos derechos reconocidos, sin importar de dónde vengamos, nacionalidad, idioma o color, incluso de qué tipo, si tenemos o no tenemos nacionalidad. ¿Sí? ¿Vamos bien con el tiempo, maestra? Excelente, muy bien, gracias. La niñez migrante es uno de los grupos que más ha sido flagelado a lo largo de la historia. Aún actual, ya se le reconoce, ¿verdad?, sus derechos como persona, con dignidad, pero aún en este momento, cuando ya son sujetos del derecho, aún se les ve flagelados, violentados sus derechos. Sin duda alguna, los niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de las mismas violaciones, rechazos y atropellos que recibe el resto de los migrantes. Pero con la enorme diferencia de que estos grupos también son víctimas de prostitución, pornografía, falta de protección contra enfermedades, explotación laboral, débil cobertura en su educación y, por si fuera poco, en muchos de los casos son ignorados, victimizados, maltratados, se les empuja, se les jalonea, se les grita, acosados siempre bajo las miradas fulminantes, incluso de sus propios tutores, proyectando en ellos temores, angustias, desesperaciones, inseguridades y preocupaciones. Hay una frase de UNICEF que, vaya, no quiero desaprovechar el momento para citarla. Dice que no hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el derecho del niño o de la niñez, de quienes depende la supervivencia, la estabilidad, el progreso de todas las naciones y de hecho de la civilización humana. En lo personal, les comparto una crítica que hago a los gobiernos respecto a la política criminal que opera en el ámbito internacional, incluso en algunos países internamente también. Se esmeran por crear cárceles más seguras, programas de rehabilitación funcionales, sistemas de justicia eficientes, mejores coordinaciones policíacas en combate a la delincuencia y al crimen. Pero se les olvida que esas personas que ahora llaman delincuentes o criminales, un día fueron niñas, niños y adolescentes. Se les olvida que esos delincuentes, cuando niños o niñas, necesitaron de la protección, el amparo, la guía y el respaldo de los gobiernos, del Estado y de la sociedad misma. Pero en vez de esforzarse por reconocer y hacer valer sus derechos, los ignoran, como esperando que se conviertan en delincuentes para luego ahora sí vamos a crear sistemas más duros, vamos a armar, a reforzar nuestras fuerzas policíacas para perseguirlos. Creo que, vaya, no es por ahí. Si de todo el recurso económico que se eroga para combatir la delincuencia a nivel nacional e internacional, se utilizara aunque sea una porción de ello en la prevención,
en la educación, en la protección del sano desarrollo físico, psicológico y social de la niñez, tuviéramos un mundo sin tantas leyes, pero corporaciones, sin menos corporaciones policíacas, pero tuviéramos una niñez más sana y tuviésemos menos delincuencia. Entonces, pues tenemos la oportunidad en este momento de reconocer a estos niños, a esta niñez migrante, sin importar las causas que lo orillaron, ¿verdad? A estar transitando o buscando residir en un país, que los aceptemos como lo que son, seres humanos, que le permitamos tener un desarrollo integral y que se formen como personas de bien, y en vez de tener a un posible delincuente que al rato tengamos que estarlo persiguiendo, tengamos a una persona de bien capaz de construir en un entorno social una vida digna. Ese es el momento. Entonces hago un recordatorio y una invitación a los gobiernos que han firmado, ratificado o que se han adherido a instrumentos jurídicos internacionales que reconocen los derechos humanos en favor de todas las personas, a que nos esforcemos más a cumplir con las obligaciones en ello referidas. No solo porque sea una obligación adquirida a través del Pacta San Servanda, sí, que quienes sabemos pues debemos de hacerlo, sino por la firme convicción de aceptar que todos los seres humanos, sin importar nacionalidad, edad, color, religión o idioma, sexo o cultura o cualquier otra característica, ¿verdad? Sino también la necesidad y el deseo de vivir libre. Tenemos la necesidad y el deseo de vivir libres con respeto y con respeto y con dignidad en cualquier región de la tierra. Que inviten a sus nacionales a actuar en un marco de empatía, comprensión, solidaridad y respeto hacia todas las personas que integran estos grupos migrantes. Del mismo modo, que difundan entre ellos el conocimiento sobre los derechos humanos que le asisten a las personas, a los niños, niñas y adolescentes y a todas las personas que migran, ¿sí? Aquí lo importante es, dice, necesitamos mucha más difusión colectiva. Aprovechar las redes sociales. O sea, necesitamos más difusión a nivel nacional e internacional, que se aprovechen los avances tecnológicos en materia de comunicación para educar y concientizar a la sociedad, sobre todo aquellas personas que aún consideran que la calidad de nacionalidad define la calidad de ser humano. No puede ser una persona menos humano por cruzar una línea, por cruzar una frontera. No podemos decir que dejé de ser humano por ello, ¿no? Considero que no debe de haber conflicto, de hecho, entre nacionalidad y calidad ser humano, ya que el primero, pues la nacionalidad nace y se delimita en un estado, nación, mientras que la segunda nace con el ser, con el hecho de ser seres humanos. Por lo tanto, tampoco considero que el reconocer y hacer valer los derechos humanos constituye un agravio a la soberanía de los estados. No, pues pueden seguir administrando sus propios recursos, creando sus propias normas, imponiéndolas libremente a sus habitantes. Y todo niño, niña o migrante, pues que desee residir o que pueda residir en sus territorios, pues tendrá que cumplir igual que todo el mundo las obligaciones. O sea, no hay ninguna conflicto, no debería de haber ningún conflicto. Y lo digo precisamente por aquellos países que aún conservan el ius sanguinis como la única forma de poder llegar a adquirir la nacionalidad. No, no hay ningún conflicto en eso, no le quitamos nada a nadie, solo sentimos la necesidad como seres humanos de vivir y nacer, vivir y morir en un estado, en un lugar donde nos haga sentir bien, en armonía. Después de todo, la vida solo se vive una sola vez. Muy bien. Fíjense, ¿por qué refería a todo esto? Más o menos unos ejemplos para dejar en claro mi punto. A finales del 2018, en la frontera norte de México,
Más de 200 personas residentes de la localidad, a la voz de fuera hondureños, aquí no los queremos, gritaban enfurecidos cerca del albergue donde se refugiaban caravanas de migrantes, de niños, niñas y sus acompañantes familiares y muchas personas más. Me tocó vivir de cerca porque era uno de los funcionarios que estaba asistiendo a estos grupos y nos comentaron, sálganse porque van a quedar en fuego cruzado. Y bueno, realmente en ese momento yo desconocía, era la comunidad con a un grito xenofóbico y de odio racial decía, fuera. ¿Pero por qué? Incluso a mediados del 2019, según la cadena de televisión BBC News, dio a conocer la noticia de que el entonces presidente de los Estados Unidos anunció su intención de imponer un arancel del 5% a todos los productos que su país importaba desde México, la cual estaría en vigor a partir del 10 de junio y seguiría hasta que se detenga el flujo de migrantes indocumentados, así lo refería. O sea, no solo son actos xenofóbicos, sino que incluso actos tendientes a obstaculizar ese derecho. Según comunicado de la página oficial de la Asociación Civil Sin Fronteras, IAP, el 15 de junio de este año, un grupo de personas detenidas en la estación migrante del siglo XXI en Tapachula, Chiapas, protestaron por la falta de claridad en sus procesos de asilo y fueron golpeados y fueron obligadas a acostarse en el patio boca arriba con las manos en la nuca alrededor de 9 horas ante la inclemencia del mal tiempo, bajo la amenaza de ser golpeados si cerraban los ojos. En donde refieren, testimonios y fotografía muestran la participación de elementos de la Guardia Nacional Mexicana y personal del Instituto Nacional de Migración. En este contexto, fíjense, por estos hechos, refiere la ACL mención que 32 organizaciones de la sociedad civil demandaron ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que el Estado mexicano garantice los derechos de las personas migrantes. Entre los puntos abordados se encontraban precisamente la militarización de la gestión migratoria, cuando hay una autoridad competente para tal efecto, así como el pushback, es decir, deportación en caliente. O sea, va para atrás rápido. Derivado de este y muchos otros incidentes, se le solicitó a la comisión limitar las tareas de gestión de migratoria únicamente a los órganos competentes, es decir, no utilizar la militarización, las fuerzas castrenses en este tipo de situaciones. ¿Por qué? Por la vulnerabilidad, lo delicado del tema. Eliminar las prácticas de perfilamiento racial. Investigar, incluso que investigue la denuncia sobre las violaciones de hechos de violaciones de los derechos humanos cometidos en estaciones migratorias. Investigar los casos de pushback, porque a pesar de que México recientemente ha emitido, la Suprema Corte ha instaurado un protocolo, ¿verdad?, que será implementado por todas las autoridades a la hora de resolver una cuestión migratoria. Está actualizado recientemente, apenas hace 2 meses el protocolo, pero bueno, de nada sirve si le vamos a aplicar el pushback, o sea, si lo vamos a reportar en caliente, ni siquiera vamos a llegar, no vamos a darle la oportunidad entonces a los migrantes de que puedan asistir a recurrir a ese derecho. También refieren las organizaciones pues que deben de garantizar la presencia de agentes de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, ¿no?, en los puntos de ingreso. Bueno, estos y otros hechos lamentables dejan en claro que tanto la sociedad como los gobiernos aún necesitamos el hecho de aceptar y reconocer la gran realidad y la única verdad legítima en lo particular de que todos los seres humanos necesitamos ser tratados con dignidad, igualdad y respeto en cualquier lugar y en cualquier momento. México
pues a pesar de todos los hechos referidos, ha ratificado y se ha adherido a bastantes instrumentos internacionales en materia de derechos humanos en favor de todas las personas, incluyendo niñas, niños y adolescentes, sin importar credo, nacionalidad, sexo, edad, color. Tan es así que el artículo primero de la Constitución Federal establece que toda persona gozará de los derechos humanos, sin discriminación alguna. Y el artículo 133 del mismo instrumento refiere que la Constitución y los tratados acordes a ella serán la ley suprema de toda la Unión. Entonces, ¿por qué los actos de xenofobia por parte de los ciudadanos mexicanos? ¿Por qué el pushback? Es decir, ¿por qué el retorno en caliente por parte de las autoridades? Si tenemos instrumentos. No sé cómo está mi tiempo, pero voy a concluir con esta reflexión. El avance ha sido lento y difícil para las niñas, niños y adolescentes inmersos en estas circunstancias de movilidad, crisis y catástrofes. Pero estoy convencido de que juntos, actuando objetivamente, unidos como humanidad, empáticos, solidarios y en grandeza de conciencia, lograremos avanzar a pasos firmes hacia la paz, el respeto y la igualdad entre todos los seres que habitamos este planeta. No como muchas naciones, ni como muchos pueblos, sino como una sola humanidad. Esa es mi intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ramón. Nos has dejado un montón de cosas para pensar. Y bueno, ahora vamos a ver qué nos aporta también Carlos para irnos después a casa a ver qué es lo que podemos hacer. Muchas gracias, Ramón, por tu participación. Carlos, el espacio es todo tuyo. Bueno, buenas tardes. En principio, agradecer a la Universidad del Museo Social Argentino y a la Universidad de las Californias Internacional, y fundamentalmente a quien también me antecede por su gran logro, su profundidad en el marco internacional, al punto que quiero comentar que solo nos dividimos los temas. Yo voy a hablar de crisis bélica, pero van a encontrar un montón de conexiones, fundamentos, partiendo ya solo de la idea de que es así, Ramón, normativa existe. Hay todo un marco normativo. Ya en 1977 se aprobaron los protocolos 1 y 2 con respecto a los 4 convenios de Ginebra, que son de 1949, a poco de salir de la Segunda Guerra Mundial y cuando se estaba armando todo el sistema sobre esa importante construcción referido a tener un mundo en paz, en solidaridad, que funcionara casi como una familia, se decía en aquel entonces. Y sabemos que cuando hablamos también de los convenios de Ginebra, hablamos de la gran asociación de la ciudadanía mancomunada en ese entonces, que era la Cruz Roja Argentina, que no es un Estado, simplemente una entidad que hoy es federación, trabajando por generar normativa que se concluye en el primer protocolo en entender que se debía trabajar sobre reforzar la protección de las víctimas y poner límites a los estados, no solamente a nivel internacional, sino también en aquellos conflictos no internacionales. Y al hablar de estos dos protocolos, tenemos que entender que son normas firmadas tan luego por la mayoría de los estados. El cuarto convenio de Ginebra, en lo que nos toca, claramente sostiene que cuando una persona es menor de 18 años no puede tener pena de muerte en caso de infracción. Y retoma ese protocolo 2 lo mismo, pero solamente también agrega que la unidad familiar no puede descomponerse, eso es en el punto 4.3, con lo cual esa perspectiva familiar tan vapuleada
en las últimas décadas. Es una mirada que viene construida desde los cimientos mismos de la construcción del sistema internacional de derechos humanos, hoy en gran falta como sistema, no como égida de valores, por cuanto esto es retomado a posteriori también en 1989 por la Convención sobre los Derechos del Niño. Claramente la Convención, estoy mirando en pantalla el artículo 19, dice que los estados guardan obligaciones con respecto a impedir las separaciones familiares. Estuve, Ramón, en agosto del 2019 en Ciudad Juárez y también me tocó ver esta apatridia centroamericana, ahí compuesta sobre un muro, y ver familias disgregadas y otras cuestiones que más adelante podemos referir para no salirme de mi tema. Pero lo cierto es que el artículo 22 de la Convención sobre los Derechos del Niño claramente sostiene que se debe dar asistencia humanitaria a la niñez refugiada. Normativa hay, el mismo cuerpo legal, en el artículo 24, habla que el derecho a la salud, el derecho al tratamiento de enfermedades y su rehabilitación no se suspende por ninguna guerra o catástrofe. Y esas reglas se validan como derecho internacional humanitario, que es de lo que nos gusta hablar, en el artículo 38 y 39. Desde ya, la ACNUR, en el año 2011, en su manual de terreno, habla sobre el interés superior del niño y la escucha que se debe dar en el proceso de poder expresar sus derechos, porque no se conoce el derecho de ningún niño hasta que no se escucha al niño, todo lo demás es cosa de libro solamente, y a poco nuestro sistema interamericano, con claridad, impide la suspensión de determinados derechos. El artículo 27 es el que marca el poder suspender derechos humanos en situaciones de inseguridad para un Estado o de emergencia o situaciones amenazantes. Es importante entender esto porque si vamos a hacer un análisis o aproximación a situaciones de crisis y catástrofes en donde la niñez está envuelta, lo que Ramón, al precederme, y yo intento, es darles un pantallazo porque estamos hablando en plena catástrofe, en plena crisis pandémica. El artículo 27, sin embargo, a la par dice que no está autorizada la suspensión de derechos que son del núcleo duro, decimos, de la égida latinoamericana. Con claridad empieza hablando de la personalidad jurídica. El artículo 3 de la Convención Americana, al hablar de la personalidad jurídica, nos aúna en un sistema de encuentro de derechos a todo el continente, que sin embargo, por aquellas disputas de soberanías nacionales, nosotros descomponemos después cuando hablamos de capacidad restringida de los niños, o de la teoría irregular de la incapacidad primero, y no de la capacidad como regla general. Limitamos sus derechos en la vanguardia de la defensa de los derechos humanos, cuando en realidad lo primero que está reconociendo el Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 3, incluso antes del artículo 4, que es el derecho a la vida, el derecho a la personalidad de toda niña o niño. Y por supuesto tampoco se puede suspender el derecho de vida, de la integridad física, y hay dos artículos que marcan dos derechos que no son posibles de suspender en situaciones de crisis, catástrofe, o llamémosle también crisis bélica, como quiero apuntar, que son la protección de la familia y que son los derechos de los niños. Artículos 17 y 19 de nuestro pacto. En uno de mis libros tengo dicho que es fundamental entender esa obligación de hacer que tienen los estados. Están para servirnos los estados, no nosotros las personas para, en cierta medida, servir en conjunto a los estados.
La ayuda humanitaria es un mandato de no impedimento también sobre lo que se hace. Y esto es importante a la hora de tener que incluir ayuda humanitaria. Esa ayuda humanitaria, esa indisponibilidad que tienen los estados en materia de protección de personas, ya está en el artículo 4.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 12.2 del Convenio Europeo sobre la Protección de Derechos Humanos y en el propio artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Qué digo? Un núcleo duro, colectivo de derechos humanos que nadie tiene la facultad de prohibir. Ningún gobierno, ningún Estado, no se puede impedir la ayuda humanitaria. Y el Estado que la está recibiendo tiene la obligación de garantizarla. ¿Esto qué es, en letra chica, decir? Implica, así como en los artículos 17 y 23 del cuarto convenio de Ginebra, entender que se debe autorizar la entrada y el tránsito de socorros destinados a la población civil. Entender que se debe facilitar la distribución y el tránsito y ayudar en sus labores a la gente que está operando en el marco de la ayuda humanitaria. Ayudar a los socorristas, socorrer al socorrista. Les digo porque en situaciones de crisis bélica, la gente de la Federación de la Cruz Roja y de la Medialuna Roja, por lo común, ve muy complicada su situación, lo mismo que los operadores de ONU, llámense cascos azules o blancos como es en nuestro caso. Tenemos un marco normativo. Tenemos un claro marco normativo que tampoco es bien difundido académicamente, y es ahí nuestra preocupación, esa información, ese conocimiento a la comunidad, cómo va a ser llevado si primero no se recibe también en ámbitos universitarios o no se le da la ubicación que deben tener los derechos humanos dentro de cada una de nuestras universidades. Estos hablan de un convenio, como es el de Ginebra, 1949, que ya está hablando de dos palabras base, que es el respeto y la protección. La protección contra todas las formas de violencia sexual, la no separación de adultos, de los adultos miembros de la familia, el acceso a la educación, a los alimentos y a la asistencia sanitaria, la evacuación de zonas de combate, derechos de la niñez, que en definitiva, voy a pedir a ver si puedo compartir, ¿es posible? A ver. Hay una opción, doctor, ahí donde dice compartir pantalla. Sí, sí, lo que pasa es que no me No, la no, dejaba porque no la tenía yo en el... a la Ahí, activada. ahí la Ahí puse está. en referencia. Excelente. A ver ahora. No, sigo con algún inconveniente. Bueno, les sigo contando entonces. A ver. Sí, para no distraerlos. Lo que pasa es que cambié computadora hace poco y ahí estoy con estos manejos. Perdón, ahí continúo. Esto está muy bien entablado. Les quería mostrar porque es un elemento que después vamos a poner, en todo caso, al no poder mostrar a la gente que participa de esta charla. Hay una jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos muy importante que tenía citado en Filminas, pero que fundamentalmente a partir del caso Las Palmeras versus Colombia en el año 2000, se la voy a tratar de dar cronológicamente, hablan de que esa judicialización que tiene la Corte como marco de competencia será siempre compatible en la visibilidad de los derechos con respecto a la Convención Americana, ya que está referida a Estados miembros. Y en Masacre de Santo Domingo versus Colombia se establece que también se va a trabajar sobre conflictos armados no internacionales. A partir de allí, en el 2012,
surge una prolífera investigación de actuación por parte de nuestra Corte. Y en el caso Vázquez Durán versus Ecuador del 2017, dice que los derechos a la vida y la integridad personal forman parte del núcleo duro inderogable, pues no pueden ser suspendidos bajo ningún punto. En masacre de Maripipán versus Colombia en el 2005, dice que el respeto debido a las personas protegidas implica obligaciones de carácter pasivo. La protección de vida implica obligaciones positivas de impedir que terceros perpetren violaciones contra dichas personas. Esto es como empezar ya a hablar de principios, elementos fundamentales de la construcción interamericana. Me están pidiendo que intente compartir nuevamente. Aguarden, ¿eh? Me tranquiliza porque yo pensaba que era la única que no podía manejar esto, porque a veces cuando uno cambia de computadora, las cosas se complican un poco. Tengo Bueno, denegado el acceso de esta computadora, ese es el problema, estimado Alfredo. Sigo igual. bueno, sí, sí, que está muy interesante. Seguí, seguí. Gracias. Vamos a hablar entonces desde el desarrollo de nuestra Corte Interamericana en cuanto a los principios que deben regir una situación bélica. Imagínense ustedes, por eso este parangón que estamos haciendo en este tipo de webinar, estamos imaginando para muchos, porque parece ser una expertise de pocos, qué ocurre en situaciones bélicas y qué conceptos la iluminan, porque también son aplicables, sin dudas, y en igual caso, a todo tipo de catástrofes o crisis. Y la crisis de la que hablaba Ramón, mi antecesor, es clarísima en nuestros pueblos. En el caso masacres de Santo Domingo versus Colombia, se habla del principio de distinción. La base es que en todo momento los estados beligerantes, de ser internacional y de ser no internacional, habla de partes, deben distinguir claramente entre civiles y combatientes, hacer una distinción entre bienes civiles y de objetivos militares. Esto estuvo muy en boga hace pocos meses cuando fue la crisis bélica del Medio Oriente. El principio de proporcionalidad en la misma jurisprudencia. Proporcionalidad. Queda prohibido lanzar un ataque cuando sea de prever que cause incidentalmente muertos y heridos entre la población civil, daños a bienes de carácter civil, o que sean excesivos en relación a la ventaja militar que se tiene. El principio de precaución, un cuidado constante de preservar. Esto es preservar a las personas civiles y a los bienes. Esto habla de tomar precauciones sobre las factibilidades de lo que puede traer el conflicto bélico, que no es solamente para ejércitos de Estado, sino para partes en situación bélica. El principio pro familia. Esto se empezó a desarrollar en el caso masacre de las ORs versus Guatemala, porque toma ese artículo 4.3 del segundo protocolo de los convenios de Ginebra del 77 y dice con claridad: las obligaciones de Estado a favor de los niños se vinculan con la familia y se tomarán las medidas oportunas para facilitar la reunión de las familias temporalmente separadas. Justamente la Cruz Roja dice: las partes en conflicto deben hacer lo posible por restablecer los lazos familiares. Todos sabemos que, y todos los que trabajamos niñez y más niñez internacional, que la ayuda y la subjetividad del niño se desarrollan, proporcionan y vinculan directamente al grupo familiar continente.
No se puede trabajar de otra manera tampoco en un sistema de crisis. Por eso también en el caso Contreras y otros versus El Salvador, dice, esto exige que el Estado, como responsable del bien común, resguarde el rol preponderante de la familia en la protección del niño y preste asistencia del poder público a la familia mediante la adopción de medidas que promuevan la unidad familiar. Masacres de Tuangu versus Colombia, año 2006. Esas responsabilidades agravadas si las víctimas son niños, que han quedado parcialmente huérfanos, que han sido desplazados, que han sufrido violencia en su integridad física o psíquica, que están separados de sus padres. En Masacres de Tuangu se habla de todo lo que ocurre en el después, que tiene que ver con trata, que tiene que ver con narcotráfico, que tiene que ver con venta y apropiación de órganos. Todo esto para explicar una alternativa propositiva que he dado en mi tesis doctoral, que son las SAT, los sistemas de alertas tempranas. Acá no me queda otra que leerles algo que, de un nuevo libro, Derechos Humanos de los Pueblos, que va a estar en mi web pronto. Y digo así: la nueva gobernabilidad, venida de una contradicción entre lo libertario y el Estado omnipotente, identifica ahora a personas libres e iguales en dignidad. Esa palabra con la que también termina el doctor Macías Ledesma recién su charla. Bajo una dinámica social justa y pacífica en función de sanar a la humanidad y su hábitat. No nos olvidemos que al 2030 nos están anunciando que tenemos otro hábitat porque no podemos manejar el sistema internacional, porque no hay nada con Imperium que pueda controlar este desvarío, este descontrol climático. Sigo. Estos parámetros requieren un esfuerzo despersonalizado de acción sustentado en las nuevas formas de Estado y comunidad. Por eso hablo en otro libro de comunidad organizada. Como un concepto operativo donde los derechos individuales no ceden, sino que se ennoblecen en solidaridad. Algo también tocado por mi antecesor. Por eso entendemos que la solidaridad volcada en ayuda internacional humanitaria concreta, algo también sostenido en la reunión anterior, ese derecho que te lleva a lo práctico y a lo concreto, se llama protocolo SAS, Sistema de Alertas Tempranas, protocolos para llegar antes a situaciones que sabemos que se van a dar. Y sigo. Ese protocolo operará también en función de ordenar una nueva organización mundial, un nuevo sistema de derechos humanos. No demos más vuelta a esto. Ese sistema que se enraizó en 1949, señores, está dejando de existir y esto es un cambio del derecho. El punto es que el sistema de alertas tempranas puede darse tanto en conflictos armados como por hechos de la naturaleza. Para que lo entiendan, el único sistema de alerta temprana que tenemos perfectamente instalado es una boya en el medio del océano para avisarnos que viene un tsunami. Pero ¿cómo desde el derecho no se puede construir algo mejor? Y en primer caso, es una forma de prevención de conflicto que se va a sustentar en estándares y protocolos internacionales de derecho internacional humanitario y de derechos humanos, lógicamente, para que luego sí lleguen a una decisión judicial o política, como se quiera. Ahí está mi problema. Lo que decía Ramón, yo creo en el constitucionalismo social y creo en la inmediata necesidad de que nuestro Estado se unifique a través de cortes especiales, y en este caso un Tribunal Internacional del Niño, si lo queremos, que puedan marcar las delgadas paredes por las cuales los gobiernos pueden transitar. La Asamblea General, en la resolución 2675, sostiene que los derechos humanos fundamentales aceptados en el derecho internacional y enunciados en los instrumentos internacionales
seguirán siendo válidos en casos de conflictos armados. En el año 2005, en la Cumbre Mundial, los jefes de Estado y Gobierno declararon que la comunidad internacional debe, según proceda, alentar y ayudar a los estados a ejercer esa responsabilidad. Eso se llama cooperación internacional. Varias veces está dicho en los tratados de derechos humanos, algo que no estamos hablando porque estamos ahí mimetizados con los solos derechos individuales, derechos humanos de primera generación, que en valga abundancia y por suerte están declarados, y nos estamos olvidando de los derechos de tercera y cuarta generación, y fundamentalmente en este caso, el derecho de cuarta generación, el derecho a la paz, el derecho a un hábitat, a un ambiente sano. En este punto son declaraciones de una cumbre mundial a la cual también en paralelo el Consejo de Seguridad, por resolución 1612, también en el 2005, le pide al secretario general de Naciones Unidas que pusiera en marcha un mecanismo de supervisión y presentación de informes en relación con los niños. Fíjense el sistema. Está pensado, está diagramado, no opera. Ni el Consejo de Seguridad le da el valor y fuerza al secretario general para que genere alertas tempranas, para que las proponga, para que genere actuación, no le da imperium, ni tampoco esa Asamblea General en completo no hace más que decir todo lo que ya habían dicho nuestros abuelos. Debemos trabajar bajo cooperación internacional. Esto, en definitiva, tiene que ver con la necesidad de instalar tribunales internacionales especiales, de cambiar y remodelar, hacer más democrático el sistema internacional de Naciones Unidas y por ende de los regímenes regionales de cada uno de los continentes, sea OEA, sea el sistema africano, la ASEAN asiática y la misma Europa, y pedirle por favor de una vez por todas al Consejo de Derechos Humanos de ONU, lo mismo que al Comité Ejecutivo de los Derechos del Niño, que avalen alguna declaración de alerta temprana sobre todo esto lo que está ocurriendo en el mundo, que para eso están las comisiones de supervisión. En el año 2005, en la Conferencia Mundial sobre la Reducción de Desastres, que se aprobó en Yogo, se establece: los países que elaboren marcos normativos, legislativos e institucionales para la reducción del riesgo de desastres y que puedan desarrollar indicadores específicos y mensurables para observar el progreso, tendrán más capacidad para controlar los riesgos y concitar el consenso de todos los sectores de la sociedad en las medidas de reducción para ponerlas en práctica. Fíjense, 2005, Yogo trabaja y desarrolla una acción del 2005 al 2015, está hablando de elaborar marcos normativos internos presentables en situaciones de crisis y está diciendo de la posibilidad de evitar riesgos. Esta pandemia pudo ser evitada, esta crisis económica pudo haber sido evitada si en las pequeñas crisis que se hubiesen dado internacionalmente a lo largo de esta historia hubiésemos generado protocolos confiables y aplicables que avalaran la Declaración de Derechos. La Conferencia Mundial de Yogo establece que cada grupo tiene vulnerabilidades distintas en función de su cultura, género u otras características que inciden en su capacidad de prepararse eficazmente frente a los desastres. Está claramente diciendo la misma ONU: no trabajes desde poderes centrales, desconcentra la actividad, permite el desarrollo de los pueblos y que cada cual genere la capacidad de prepararse eficazmente para los desastres, hubiésemos estado mejor preparados para esta crisis mundial. En Prevención de Desastres de la Guerra es un libro en el cual Kofi Annan, en 1999, hace la memoria de ONU, sostiene
Sin duda, es más económico prevenir una crisis que reaccionar frente a ella. Y sugiere la transición de una cultura de la reacción hacia una cultura de la prevención. Año 1999, Kofi Annan. Y también habla de algo que me interesa constantemente, yo resaltaba a un amigo en otra charla, de la diplomacia preventiva que pueden tener nuestros estados o debieran incursionar en el sistema internacional. Y habla también de una diplomacia ciudadana y cita en Oriente Medio, en el año 93, actuó una pequeña fundación en Noruega que estaba trabajando con los acuerdos de Oslo. Para que tengan idea, la última vez que se habló de derecho a la paz en esta humanidad fue en 1997 en Oslo. Hasta ahí estábamos trabando expertos la posibilidad de tener una convención sobre la paz. Hoy día es un elemento que no se charla ni en claustros universitarios. Y Kofi Annan estaba diciendo, de su resumen, sobre la necesidad de una diplomacia ciudadana, extraestado, una comunidad organizada. Esos documentos me llevan a saber que en cierta medida la Comisión Interamericana también tiene su responsabilidad, y a la mirada, lo digo, de tu excelente charla, Ramón, y de mi presencia en el 2019 en Ciudad de Juárez, y por mi adhesión y solidaridad a los tantos centroamericanos y mexicanos que estaban allí, unos ayudando, otros albergando, instituciones de Ciudad de Juárez, pero vi familias divididas. Vi familias que llegaban descompuestas, queriendo pasar, mitad de familia a Estados Unidos, y la otra mitad se había quedado en sus lugares, corriendo todos los riesgos que esto implica. En el 2015, esa Comisión Interamericana dice: sobre el deber de prevenir se sostienen estamentos que toman estos cuidados de un modo provisional excepcional. En ello, el deber de prevención que tienen los estados en el concierto de las garantías es sin duda sobre derechos humanos. Sin perjuicio, habiendo declarado eso la Comisión Interamericana, lo recordarás como mexicano, el Consejo Permanente de la OEA, por resolución 1106, tuvo que llamar la atención de la Comisión Interamericana porque no aludía ni intervenía en frontera sur de Estados Unidos. Recién después de una visita in loco que hace a finales de agosto del 2019, saca su comunicado 228-19, que debe ser el marco para todo esquema de crisis por apatridia y movilizaciones forzadas. Los estados tienen el derecho a controlar sus fronteras, pero en materia migratoria deben respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas migrantes, los cuales son derechos y libertades que se derivan de su dignidad humana. La última palabra de tu relato, Ramón, esto está en mi página web con fotos y videos. Terminar entonces con una conclusión. Requerimos declarar criterios y trabajos de interpretación sobre la interrogabilidad de los derechos humanos. Está habiendo mucha derogación íncita por mutación interpretativa de los derechos humanos. Declarar su no plebiscitación y comunicarlos a la población, que deje de ser algo diferente de la oligarquía del pensamiento. Arribar a diagnósticos no hipernormalizados, arribar a realidades por parte de nuestras comisiones de trabajo del sistema ONU y OEA. Tener una realidad común, una disciplina que nos una. Necesitamos cambiar de caminos para encontrar el camino. Y surge claramente en esta batalla una clara contradicción entre la actividad mundial y el vínculo sustentado por los derechos humanos. Sin embargo, consideramos que el desarrollo armónico
de protocolos, la funcionalidad del sistema de derechos humanos, es el único que puede darnos, en la emergencia de esta batalla, una salida segura. Muchas gracias. Muy interesantes sus propuestas, doctor. Gracias. Buenas, nuevas líneas de investigación, definitivamente para todos los aquí los presentes. Muchísimas gracias. Adelante. Sí, no, yo creo que también no son nuevas líneas de investigación, sino también una toma de conciencia para los que no somos expertos, de tener conocimientos también de las cosas que existen pero que tal vez no se aplican, y también incluir así a nivel transversal en todas las carreras ese concepto de esta problemática que, digamos, en algunos casos uno desconoce, pero a veces muy cercano en este momento me viene a la memoria toda la problemática de nuestros pueblos originarios y las terribles situaciones. Si bien no están en situación bélica, están en una situación tremenda, que no se ha resuelto. Años y años se habla, pero no se resuelve. Pero creo que es también una cuestión de construir una conducta cívica en toda la sociedad, en todos nosotros. Así que, Carlos, me dejaste pensando un montón y creo que hay muchísimo por hacer. Y también se me ocurre que justamente en carreras como las que ustedes están formando, también hay que introducir todo este tema del derecho para que los futuros profesionales que estén dentro de ese ámbito internacional estén formados como para poder ser los soldados que combatan a la adversidad, de por qué no se puede hacer el cambio si es tan simple hacerlo, ¿no? Así que les agradezco a los dos y no sé si Alfredo, porque él es el que estaba manejando el chat, creo que por el momento no había preguntas. Sí, muchos agradecimientos y felicitaciones para ambos, pero no sé si Alfredo querés participar en este momento para comentarnos algo, como que estás al timón de los chats que yo no veo en este momento. Muy buenas tardes a todos. Por el momento no hay consultas, hay muchos agradecimientos, saludos de parte de la audiencia. Bueno, muy bien. Ramón y Carlos, yo los voy a convocar en algún momento a continuar con esto, porque me parece que es muy interesante y tener la posibilidad también de invitar a otros dialoguistas, por así decirlo, para que aporten un poco más. Pero les agradezco muchísimo la intervención de ambos y los dejo con un saludo o un abrazo fraternal. Muchísimas gracias, maestra Altuzar. Igualmente el agradecimiento, como comenté en un principio, ¿verdad? Nuevamente reitero a la Universidad del Museo Social Argentino, al doctor Antonio Romano, a usted, maestra, y a todo el equipo, ¿no? Que ha hecho posible que esto se pueda lograr. Sí, y bueno, de igual manera, pues a la Universidad de las Californias Internacional, y es un placer cuando gusten, estamos aquí a sus órdenes, siempre buscando aprender, conocer, buscar formas, buscar métodos, maneras de seguir concientizando y seguir creciendo. Cierto es que vivimos en un universo en constante movimiento, constante cambio, constante transformación, y vaya, el derecho no es la excepción, la conciencia tampoco. Entonces, gracias, siempre abiertos a las nuevas ideas y a las nuevas tendencias y posibilidades de participar. Muchísimas gracias. Gracias, Ramón. Gracias también y aceptamos tu convocatoria, Cristina, y espero que las dos universidades sigamos trabajando sobre este conjunto a pesar de nuestra gran distancia, que es solamente de tierra. Nuestros pueblos son conocidos y queridos entre sí, y creo que hay mucho por hacer, fundamentalmente con nuestros jóvenes, que al ser instrumentados
con este tipo de conocimiento, seguro van a encontrar una solución. Gracias, Carlos. Nos vemos. Bye. Hasta luego, gracias.